Capítulo 6. Razones para respetar. No había dejado la casa desde que había llegado a este mundo. Luego de un punto, eso se volvió intencional de mi parte. Estaba asustado. Cuando daba un paso en el patio y miraba hacia el mundo más allá, los recuerdos regresaban como una inundación, recuerdos de ese día. El dolor en mi costado. El frío de la lluvia. El arrepentimiento. La desesperación. El dolor de haber sido golpeado por ese camión. Era tan vivo como si hubiera sido ayer. Mis piernas temblaban. Era capaz de mirar por la ventana. Era capaz de entrar en nuestro patio. Pero no podía reunir la fuerza para ir más allá. Y yo sabía por qué. Este paisaje campestre sereno que se extendía ante mí podría convertirse en un infierno en un instante. Tan pacífico como se veía el escenario, nunca me aceptaría. En mi vida anterior, mientras estaba sentado dentro de la casa, frustrado y caliente, fantasearía acerca de Japón siendo envuelto repentinamente en una guerra. Y entonces, un día, algunas chicas candentes aparecerían necesitando un lugar para quedarse. Sabía que si eso pasaba, estaría a la altura del desafío. Esa fantasía era mi escape de la realidad. Lo había soñado demasiadas veces. En esos sueños, yo no era más importante que la vida o algo así. Solo un sujeto normal. Solo un sujeto normal, haciendo cosas normales, viviendo una vida normal para sí mismo. Pero entonces despertaría de ese sueño. Temía que si daba un paso fuera de mi casa ahora, también despertaría de este sueño. Despertaría, y me encontraría de regreso en ese momento de desesperación abrumadora, bañado por las olas de mis muchos arrepentimientos. No. Esto no era un sueño. Se sentía demasiado real. Quizás si me hubieran dicho que era un Brumorg 5, pero no. Esto es la realidad, me dije a mí mismo. Sabía que lo era. La realidad, y no un sueño. Y aún así, todavía no podía reunir la fuerza para dar un paso fuera de casa. Sin importar cómo tratara de convencerme, sin importar cuánto lo prometiera en voz alta, mi cuerpo no obedecería. Quería llorar. Roxy me informó que la ceremonia de graduación iba a tomar lugar afuera de la aldea. Yo protesté mansamente. ¿Afuera? Sí, justo afuera de la aldea. Ya he hecho que preparen el caballo. No podemos hacerla dentro de la casa. No, no podemos. Así que no podemos. Estaba desconcertado. Intelectualmente sabía que un día necesitaría aventurarme hacia el mundo exterior. Aunque mi cuerpo se rehusaba a obedecer. Aún recordaba demasiado de lo que me había pasado. Recordaba mi vida anterior. Ser golpeado por matones. Ser la burla de todos. Experimentar momentos tremendamente angustiantes. Sin tener más opción sino volverme un aislado. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?, preguntó Roxy. Bueno, es solo que podría haber monstruos o algo así ahí afuera. O de seguro no nos encontraremos con ninguno de ellos en un lugar como este, siempre y cuando no nos acerquemos mucho a los bosques. Incluso si lo hacemos, serán lo suficientemente débiles como para que yo pueda encargarme de ellos. Rayos, tú probablemente podrías encargarte de ellos por tu cuenta. Roxy frunció el ceño por la duda debido a mi negativa a querer salir. Ah, es verdad, recuerdo haber escuchado que tú nunca dejaste la casa, ¿o sí, Rudy? No. ¿Es porque le tienes miedo al caballo? No, a mí, no me asustan los caballos. De hecho, me gustaban los caballos en serio. Había jugado juegos de caballos y todo. Jeje. Ah, así que es por eso, dijo Roxy. Supongo que algunas veces si actúas de acuerdo a tu edad. Ella lo había malentendido totalmente, pero no podía decirle que tenía miedo de dejar la casa. Eso sería incluso más humillante que decir que estaba asustado de los caballos. Y aún tenía mi orgullo minúsculo y fuera de la realidad. En realidad, todo lo que quería era que una niña pequeña como ella no se burlara de mí. Aún no me movía. Entonces supongo que no tengo ninguna otra opción, dijo Roxy. Aquí vamos. Y así, ella me levantó en brazos y me sujetó sobre su hombro. ¿Qué? Grité. Una vez que te subas al caballo,
Tus miedos desaparecerán, lo prometo. No me resistí. Parte de mí tenía problemas con lo que estaba pasando, pero otra parte de mí se sentía como que debería simplemente aceptar ser cargado. Roxy me puso sobre el caballo y se subió detrás de mí. Ella tomó las riendas, las agitó y el caballo comenzó a trotar, dejando la casa atrás. Esta era la primera vez que había ido más allá de mi propio patio. Roxy lentamente nos dirigió a través de la aldea. De vez en cuando los aldeanos enviarían miradas afiladas y descaradas en mi dirección. Oh, por favor, no pensé. Aquellas miradas eran tan espeluznantes como siempre, especialmente esa pizca de superioridad burlona que yo conocía muy bien. De seguro ellos no comenzarían a hablarme con un tono malicioso y condescendiente, ¿cierto? Ellos ni siquiera me conocían. ¿Cómo podrían? Las únicas personas que me conocían en este mundo entero eran las que vivían en esa pequeña casita. Entonces, ¿por qué estaban mirando hacia mí? Dejen de mirarme, me quejé internamente. Vuelvan a trabajar. Pero, no. No me estaban mirando a mí. Era a Roxy. Y noté que algunos de los aldeanos estaban inclinándose hacia ella. Y entonces lo entendí, Roxy se había hecho un nombre dentro de la aldea, incluso con el prejuicio importante contra los demonios de este reino. Y estábamos en la frontera, así que esas actitudes eran incluso más descaradas. En el lapso de 2 años, Roxy se había convertido en alguien merecedora de las reverencias de las personas de aquí. Con eso en mente sentí lo confiable que se había vuelto la presencia de Roxy. Ella conocía el camino, y claramente conocía a las personas que nos estábamos encontrando. Si alguien trataba de decirme algo, estaba seguro de que ella alzaría la voz. Cielos, como hizo la chica que espió en la habitación de mis padres cuando hacían de las suyas para lograr volverse alguien en tan alta estima. La tensión dejó mi cuerpo al pensar eso. Kerebayo está de buen humor, dijo Roxy. Rudy, él parece feliz de que lo estés montando. Kerebayo era el nombre del caballo. Aunque no tenía idea de cómo leer el humor de un caballo. Oh bien, dije vagamente descansando en Roxy, con su modesto pecho presionándose contra la parte posterior de mi cabeza. Se sentía genial. ¿De qué había estado tan asustado? ¿Porque alguien en esta aldea pacífica querría burlarse de mí por algo? La voz de Roxy me sacó de mi mente. ¿Todavía sientes miedo? Sacudí mi cabeza. Las miradas de los aldeanos ya no me asustaban en lo absoluto. No, estoy bien. ¿Ves qué te dije? Ahora que había recuperado algo de compostura, pude dar un vistazo completo a mis alrededores. Los campos se extendían tan lejos como se podía ver, con casas en línea aquí y allá. Definitivamente daba la sensación de una aldea granjera. Mucho más lejos en la distancia había bastantes casas más. Si hubieran estado más juntas, habría pensado que era una ciudad. Todo lo que necesitaba era un molino para que se viera como Suiza o algo así. De hecho, ellos también tenían molinos de agua, ¿no? Ahora que me había relajado, noté lo tranquilas que eran las cosas. Las cosas nunca fueron así de tranquilas cuando Roxy y yo estuvimos juntos. Pero tampoco habíamos estado así de solos. Este silencio no estaba mal, en serio, solo era un poco incómodo. Así que decidí romperlo. Roxy-san, ¿qué cosechan de esos campos? En su mayoría trigo asuran, el cual es usado para hacer pan. Probablemente también algunas flores batirus y algunos vegetales. En la capital, las flores batirus son procesadas en perfumes. El resto es la clase de cosas que estás acostumbrado a ver en tu mesa en las comidas. O sí, veo algunos pimentones. Roxy-san, tú no puedes comerlos, ¿o sí? No es que no pueda comerlos, es solo que no me gustan mucho. Continué haciendo preguntas como esa. Roxy dijo que hoy sería mi examen final, lo cual significaría el fin de su rol como mi tutora. Y conociendo lo impaciente que Roxy podía ser, ella podría dejar mi casa a la mañana siguiente. Si ese era el caso, hoy era nuestra última oportunidad de pasar tiempo juntos. Supuse que debería hablar con ella mientras todavía pudiera. Por desgracia, no pude encontrar los temas de conversación correctos, así que solo terminé haciendo más preguntas acerca de mi aldea. De acuerdo a Roxy, nosotros vivíamos en la aldea buena, la cual estaba ubicada en la región de Fitoa,
en la parte noreste del reino de Asura. En la actualidad, aquí había más de 30 casas trabajando los campos. Mi padre, Paul, era un caballero que había sido desplegado en esta aldea. Su trabajo era vigilar a los aldeanos para asegurarse de que estuvieran realizando su trabajo apropiadamente, zanjar cualquier disputa y proteger a la aldea de los ataques de monstruos. En resumen, él básicamente era un guardaespaldas públicamente autorizado. Con eso dicho, los hombres jóvenes en la aldea también tomaban turnos para protegerla, así que Paul pasaba la mayoría de sus tardes en casa luego de que hacía sus rondas matutinas. La nuestra era una aldea bastante pacífica, dejándolo con poco trabajo que hacer. Mientras Roxy me ponía al tanto de estos detalles, los campos de trigo se hicieron más pequeños. Dejé de hacerle preguntas, y el silencio regresó por un tiempo. El resto de nuestro viaje tomaría apenas otra hora. Pronto los campos de trigo desaparecieron completamente, dejándonos viajando a través de un prado vacío. Continuamos nuestro camino a través de las planicies, unidas por el horizonte llano. No tenuemente en la distancia podía ver montañas. Al menos, esto no era algo que pudieras ver en Japón. Me recordaba a una foto de la estepa mongoliana en un libro de geografía o algo así. Aquí mismo debería estar bien, dijo Roxy, haciendo que el caballo se detuviera junto a un árbol solitario. Ella desmontó y ató las riendas al árbol. Después, ella me tomó y me ayudó a bajar, poniéndonos cara a cara. Voy a lanzar el hechizo de ataque de agua de nivel santo Kumuronimbo, dijo ella. Crea truenos y causa que una lluvia torrencial aparezca sobre una gran área. Muy bien. Por favor, pon atención a lo que hago y trata de lanzar el hechizo por tu cuenta. Iba a usar magia de agua de nivel santo. Ahora lo entiendo, este era mi examen final. Roxy iba a usar el hechizo más poderoso que tenía en su repertorio, y si yo también era capaz de usarlo, eso significaría que ella me había enseñado todo lo que podía. Para efectos de demostración, voy a cancelar el hechizo luego de 1 minuto. Si tú puedes mantener la lluvia cayendo por, digamos, al menos 1 hora, lo consideraré como que aprobaste. ¿Vinimos hasta aquí donde no hay personas porque esto envuelve técnicas secretas?, pregunté. No vinimos aquí porque el hechizo podría lastimar personas o causar daño a los cultivos. Vaya. ¿La lluvia era tan poderosa que podía dañar los cultivos? Esto sonaba increíble. Ahora bien. Roxy levantó sus manos hacia el cielo. Oh espíritus de las magníficas aguas. Yo le imploro al príncipe del trueno. Concede mi deseo, bendíceme con tu ferocidad, y revela a este insignificante sirviente una pizca de tu poder. Permite que el miedo golpee el corazón del hombre mientras tu martillo divino golpea su yunque y cubre la tierra de agua. Ven, oh lluvia, y limpia todo con tu inundación destructiva, Kumuronimbo. Ella recitó a un ritmo constante lentamente y con propósito. Le tomó poco más de 1 minuto completar su encantamiento. Un momento después, nuestros alrededores se oscurecieron. Por varios segundos no hubo nada, entonces una lluvia torrencial comenzó a caer. Un viento terrorífico rugió, acompañado de nubes negras que parpadeaban por los rayos. En medio de las capas de lluvia descendiendo, el cielo comenzó a resonar, y una luz púrpura salió disparada entre las nubes. Con cada nuevo destello, los rayos crecían en poder. Era casi como si la propia luz estuviera tomando un peso palpable, creciendo en tamaño y lista para caer. El rayo golpeó el árbol junto a nosotros. Mis tímpanos resonaron, y mi visión se puso dolorosamente blanca. Roxy dejó salir un grito de alarma debido a lo peligroso que fue. Un mero momento después, las nubes se dispersaron, con la lluvia y los truenos inmediatamente amainando. Oh no, murmuró Roxy mientras corría hacia el árbol con su rostro pálido. Cuando mi visión regresó, vi que el caballo había colapsado con humo saliendo de su cuerpo. Roxy puso sus manos sobre el cuerpo del caballo y rápidamente comenzó a recitar. Oh diosa del afecto maternal, cierra sus heridas y regresa la fuerza a su cuerpo, sanación X. El encantamiento de Roxy había sido nervioso, pero no mucho después, el caballo se recuperó. Entonces no pudo haber estado tan cerca de la muerte. Un hechizo de sanación de nivel intermedio como ese no podía regresar a los muertos a la vida. El caballo se veía alarmado, y sudor había salpicado la frente de Roxy.
Fiu, eso estuvo muy cerca. Sí, yo también diría que estuvo muy cerca. Ese era el único caballo de mi familia. Paul lo cuidaba diligentemente cada día y ocasionalmente lo llevaría a largos paseos, con una sonrisa brillante en su rostro. No tenía una ascendencia particularmente destacada ni nada parecido, pero Paul y ese caballo habían pasado con mucho a través de los años. No era una exageración decir que luego de Zenith, Paul amaba a ese caballo más que a nada. Así de importante era. Por supuesto, habiendo pasado los últimos 2 años viviendo con nosotros, Roxy también estaba muy al tanto de eso. La había visto más de una vez con su cara en trance mientras espiaba a Paul y el caballo, solo para luego huir. Podríamos, por favor, mantener esto en secreto, dijo Roxy, con lágrimas en sus ojos. Ella era torpe. Los fallos y los rasguños como este eran una ocurrencia normal con ella. Aún así, daba lo mejor de sí. Sabía que ella se quedaba hasta tarde de noche para planear las lecciones para mí, y sabía que ella hacía su mejor esfuerzo para poner un aire de dignidad para que las personas no hablaran de su edad. Me gustaba eso de Roxy. Si no fuera por nuestra diferencia de edad, querría casarme con ella. No necesitas preocuparte, dije. No le diré a mi padre. Sus labios se estremecieron. Por favor, no lo hagas. Es decir, al menos me gustaría haber estado a un par de décadas de ella. A pesar de estar al borde de las lágrimas, Roxy rápidamente sacudió su cabeza, golpeó sus propias mejillas, y recobró su compostura. Muy bien, Rudy. Ahora inténtalo tú. Yo me aseguraré de mantener a salvo a Kerebayo. El caballo aún se veía asustado, listo para correr en cualquier momento, pero Roxy se puso delante de él, bloqueando su camino con su pequeño cuerpo. Ella ciertamente no podía superar la fuerza física de un caballo, pero poco a poco, la nerviosa criatura se puso más dócil. Roxy mantuvo su posición y murmuró un encantamiento en voz baja. Ambos fueron rodeados por un muro de tierra, el cual procedió a crecer hasta alcanzar un domo de tierra no muy diferente a un iglú. Este era el hechizo de tierra de nivel avanzado Fortaleza de Tierra. Eso debería ser suficiente para mantenerlos a salvo de la tormenta. Muy bien. Era mi turno de hacerlo. Iba a ser tan increíble que Roxy no lo podría creer. ¿Cómo era el encantamiento? Ah, sí. Oh espíritus de las magníficas aguas. Yo le imploro al príncipe del trueno. Concede mi deseo, bendíceme con tu ferocidad, y revela a este insignificante sirviente una pizca de tu poder. Permite que el miedo golpee el corazón del hombre mientras tu martillo divino golpea su yunque y cubre la tierra de agua. Ven, oh lluvia, y limpia todo con tu inundación destructiva, Cumuronimbo. Recité las palabras de una sola vez, y las nubes comenzaron a reunirse y crecer. Ahora entendía la naturaleza del hechizo Cumuronimbo. Además de conjurar nubes en el cielo, simultáneamente tenías que manejar una serie de movimientos complejos para convertirlas en nubes de rayos, o algo que cree ese efecto. Tenías que canalizar continuamente magia en el hechizo o las nubes dejarían de moverse y se disiparían. Dejando de lado la magia, iba a apestar tener que quedarse de pie ahí con ambas manos levantadas por más de 1 hora. Esperen, no un momento. Los magos eran creativos. Ellos no necesitaban mantener una pose como esta por 1 hora para hacer las cosas. Tenía que recordar, esta era una prueba. No se suponía que me quedara quieto por 1 hora. Después de crear las nubes, necesitaba usar alguna forma de magia combinada para mantener el hechizo en marcha. Este era el momento de la verdad. Tenía que utilizar todo lo que había aprendido. Bien, creo recordar haber visto esto una vez en televisión. Así que cuando las nubes todavía estén en proceso de formación. Algunas de las nubes que Roxy había creado antes todavía perduraban. Si recordaba bien, podía conjurar un torbellino de aire horizontal y calentar el aire debajo de él para crear una corriente ascendente. Y entonces si enfriaba el aire arriba de la corriente ascendente, tomaría algo de velocidad y... Haciendo todo eso, terminé quemando la mitad de mis reservas mágicas. Aunque había hecho lo que pude. Ahora solo tenía que ver si duraría por 1 hora. Satisfecho me dirigí hacia el domo que Roxy había creado, con la lluvia cayendo sobre mí mientras los truenos resonaban en el cielo.
Roxy estaba sentada contra un lado del domo, y con las riendas del caballo apretadas en sus manos. Al verme, ella asintió ligeramente. Este domo desaparecerá en alrededor de 1 hora, dijo ella, así que nosotros estaremos bien, asumiendo que no desaparezca antes de eso. Bien. No te preocupes. Kerebayo estará bien. Bien. Bueno, si todo está bien, entonces vuelve ahí. Necesitas controlar esas nubes de truenos por 1 hora, ¿recuerdas? ¿Controlarlas? ¿MM? Bueno, sí. ¿Qué es tan extraño al respecto?, preguntó Roxy. ¿Solo necesito controlarlas? Por supuesto. Este es un hechizo de agua de nivel santo, y si no mantienes tu hechizo alimentado con magia, tus nubes se van a disipar. Pero ya me aseguré de que eso no pase, dije. Oh. Roxy comenzó a correr fuera del domo como si ella de pronto hubiera comprendido algo. Ante esto, el domo comenzó a desmoronarse. Oye, recuerda controlar tu magia o enterrarás vivo al caballo. Ups. Roxy apresuradamente recuperó el control de su hechizo, luego dio un paso fuera. Ella miró hacia el cielo, anonadada. Ya veo, creaste un torbellino diagonal para mantener las nubes. El cumulonimbo de nubes que había creado todavía estaba creciendo, aparentemente sin límite. Nada mal, si me permiten decirlo. Hace mucho tiempo había visto un especial de televisión que describía la ciencia detrás de la formación de las tormentas. No recordaba los detalles exactos, pero había retenido una impresión visual vaga del proceso. A partir de eso había logrado crear algo lo suficientemente similar. Rudy, dijo Roxy, pasaste. Pero todavía no ha pasado 1 hora. No hay necesidad de eso. Si puedes hacer esto, eres más que competente, respondió ella. Ahora bien, ¿puedes hacer que desaparezca? Claro. Aunque tomará un poco de tiempo. Enfrié el suelo sobre una gran área, luego calenté el aire arriba para crear una corriente descendiente, para finalmente usar algo de magia de viento para dispersar las nubes. Una vez que terminé, Roxy y yo nos quedamos ahí, los dos empapados hasta los huesos. Felicidades, dijo Roxy. Ahora eres un mago de agua de nivel santo. Ella se veía hermosa con su mano limpiando su flequillo mojado, y con una sonrisa poco frecuente en su rostro. En mi vida anterior no había logrado nada. Pero ahora había hecho algo. Tan pronto como comprendí esto, una sensación curiosa creció dentro de mí. Y sabía lo que era. Una sensación de logro. Por primera vez desde que había venido a este mundo, sentí que realmente había dado mi primer paso. Al día siguiente Roxy estaba de pie en la entrada de nuestra casa en su ropa de viaje, la imagen esculpida de la persona que había llegado hace 2 años atrás. Mi madre y mi padre tampoco se veían muy diferentes. La única cosa que había cambiado era que yo era más alto. Roxy, dijo Zenith, eres más que bienvenida para quedarte. Todavía tengo muchas recetas que podría enseñarte. Paul habló a continuación. Cierto. Tu rol como una tutora particular puede haber llegado a su fin, pero estamos en deuda contigo por tu ayuda durante la sequía del año pasado. Estoy seguro de que los aldeanos estarían felices de que te quedes. Aquí estaban mis padres, tratando de evitar que Roxy se fuera. Sin yo saberlo, ellos aparentemente se habían vuelto buenos amigos. Lo cual tenía sentido, sus tardes habían sido una gran franja de tiempo libre, y supongo que ella lo había gastado ampliando su círculo social. Ella no era solo un objetivo amoroso en un juego de vídeo, cuyas circunstancias solo cambiaban cuando el personaje principal hacía algo. Aprecio la oferta, pero me temo que no puedo aceptarla, respondió Roxy. Enseñarle a su hijo me ha hecho comprender lo débil que soy en realidad, así que voy a viajar por el mundo por un tiempo para perfeccionar mi magia. Roxy tenía que estar un poco desconcertada de que yo hubiera alcanzado el mismo rango que ella. Y ella había dicho anteriormente que tener un discípulo que excedía sus habilidades la hacía sentir incómoda. Ya veo, dijo Paul. Supongo que es lo que es. Siento si nuestro hijo hizo que perdieras la confianza en ti misma. Oye. Papá. No tenías que ponerlo de esa forma. Oh no, dijo Roxy.
Estoy agradecida de haber comprendido lo presumida que he sido. Difícilmente te llamaría presumida cuando eres capaz de usar magia de agua de nivel santo, respondió Paul. Incluso si no pudiera, la ingenuidad de su hijo me ha mostrado que yo puedo ser capaz de magia incluso más fuerte. Con una pequeña sonrisa, Roxy puso su mano sobre mi cabeza. Rudy, quería dar mi mejor esfuerzo por ti, pero yo no tengo lo que se necesita para enseñarte. Eso no es verdad. Roxy-san, me enseñaste todo tipo de cosas. Estoy feliz de escuchar eso, dijo Roxy. Oh, y eso me recuerda. Ella metió su mano en los bolsillos de su túnica, rebuscó, y sacó un pendiente encadenado con una cuerda de cuero. Estaba hecho de un metal que brillaba de un verde intenso, con la forma de 3 lanzas entrecruzadas. Esto es para conmemorar tu graduación. No tuve mucho tiempo para prepararlo, pero espero que esto sea suficiente. ¿Qué es? Es un amuleto Migur. Si llegas a encontrarte con cualquier demonio que te dé problemas, muéstrales esto y menciona mi nombre, y deberían calmarse un poco, probablemente. Me aseguraré de cuidarlo bien. Recuerda, no es una garantía. No te confíes demasiado. Entonces al mismísimo final, Roxy mostró una pequeña sonrisa, y se fue. Antes de darme cuenta, yo estaba llorando. Ella de verdad me había dado mucho conocimiento, experiencia, técnica. Si nunca la hubiera conocido, yo probablemente todavía estaría haciendo lo de siempre, entrenando con un manual de magia en una mano. Aunque más que nada, ella me llevó al exterior. Ella me llevó al exterior. Eso fue todo. Algo muy simple. Fue Roxy la que hizo eso por mí. Y eso significaba algo. Roxy, quien había venido a esta aldea hace apenas 2 años. Roxy, quien se veía como alguien que nunca se llevaría bien con los extraños. Roxy, un demonio que los aldeanos debían haber considerado despreciable a su vista. No fue Paul. No fue Zenith. Fue Roxy la que me llevó hacia el mundo exterior, y eso significaba algo. Dije que ella me llevó al mundo exterior, cuando en realidad, todo lo que hizo fue llevarme de paseo por la aldea. Aún así, la posibilidad de dejar la casa definitivamente había sido traumática para mí, y ella me había curado de eso, simplemente al llevarme de paseo a través de la aldea. Eso había sido suficiente para subirme el ánimo. Ella no había estado tratando de rehabilitarme, pero yo aún había tenido un avance muy importante gracias a ella. Ayer, luego de haber regresado a casa completamente mojados, me había dado la vuelta a ver hacia la puerta frontal y había dado un paso más allá. Y ahí mismo estaba el suelo. Solo el suelo, y nada más. Mi ansiedad había desaparecido. Ahora, era capaz de salir por mi cuenta. Ella había logrado hacer algo por mí que nunca antes alguien había logrado, ni siquiera mis padres o mis hermanos de mi vida anterior. Ella había sido la que lo había hecho por mí. No me había dado palabras irresponsables, sino una sensación de coraje responsable. Ese no había sido su objetivo, sabía eso. Ella lo había hecho para sí misma, y también sabía eso. Pero yo la respetaba. Incluso siendo tan joven, yo la respetaba. Me prometí a mí mismo que no apartaría la mirada hasta que Roxy desapareciera de vista. En mis manos sostuve la vara y el pendiente que ella me había dado. Aún tenía todas las cosas que ella me había enseñado. Entonces lo recordé, en mi habitación aún tenía un par de sus bragas usadas que había robado hace algunos meses. Roxy, lamento eso.